Bienvenidos a Historias de la NBA. En este segundo capítulo vamos a hablar de quien es para mí el arquitecto de la NBA actual, el artífice de lo que fue la consolidación de la liga y la globalización de la misma. Hablamos de David Joel Stern, que nació un 22 de septiembre de 1942 en la ciudad de Nueva York y ya para el año 1966 se graduaba en Derecho en la Universidad de Columbia. Tras recibirse, comenzó a trabajar en un estudio de abogados que representaba a la NBA, empezando así una carrera que lo llevó a estar por más de 40 años unido al destino de la liga. Empieza desde muy abajo, pero ya para el año 1978 se convierte en consejero general de la NBA y en 1980 fue nombrado vicepresidente ejecutivo. Era virtualmente la mano derecha del comisionado de ese momento, Larry O'Brien. El 1 de febrero de 1984, y con la votación unánime de los 23 propietarios de las franquicias de la NBA de ese momento, David Stern se convierte en el cuarto comisionado en la historia de la NBA. Fueron 30 años los que finalmente estuvo al mando de la NBA y habían sido 38 los años que habían ocupado los tres comisionados anteriores. Maurice Podolov, como contamos en el capítulo anterior, había sido el artífice de la creación de la NBA y había estado desde 1946 hasta 1963. Luego lo sucedió Walter Kennedy desde 1963 a 1975. Y finalmente Larry O'Brien, que estuvo desde ese año 1975 hasta 1984, cuando asume David Stern. En el momento de asumir como comisionado de la NBA, ya tenía bien claro qué es lo que había que hacer y cómo es que lo haría. Sus primeras medidas al tomar el mando de la liga tuvieron una raíz económica. Lo que lo obsesionaba en ese momento era evitar los problemas económicos que habían azotado la era de Larry O'Brien y que estuvieron muy cerca de llevar a la NBA a la quiebra. Para garantizar la viabilidad del negocio, que fue el fundamento sagrado de su política de principio a fin, se estableció muy pronto lo que se llamó límite o tope salarial. Este cambio suponía el primer límite al mercado interno de una competición deportiva en la historia de los Estados Unidos y fue un verdadero salvavidas que se implementó con tanto éxito que tarde o temprano lo terminaron copiando el resto de las ligas profesionales, la NFL de fútbol americano, la LHL de hockey sobre hielo. A esto le sumó otro cambio drástico, que fue la implementación de la lotería del draft. Ya vamos a contar en otro capítulo cómo es que se sustancia el draft y en qué consiste. Pero para hacerlo simple, hasta 1984, los equipos que finalizaban últimos en la conferencia este y en la conferencia del oeste iban a un sorteo moneda al aire para definir quién elegía primero y quién elegía segundo. Eso llevó a algunos equipos a hacer lo que ahora conocemos como tanking. Eso es, dejarse perder cuando ya no hay posibilidad de clasificar a playoff para con eso caer en la tabla y tratar de elegir entre los primeros puestos del draft y con eso poder tomar a los mejores jugadores universitarios disponibles. A partir de ese momento, con la lotería del draft, las chances iban a estar más repartidas entre todos los equipos que no se clasificaban a playoff. Un problema resuelto por Stern. Para entender la magnitud de los cambios que se estaban llevando a cabo, pocos eventos comparables al draft. Durante décadas, el draft fue una reunión entre los ejecutivos de la franquicia que tomaban notas en un cuaderno mientras un coordinador deletreaba las selecciones por teléfono a la oficina central de la liga. Poco más que una timba privada. Desde la llegada de Stern, este evento se ha universalizado y se convirtió más en una gala, parecido a lo que es una entrega de un premio Grammy o un Oscar, con todos los ingredientes del espectáculo televisado y la gente en las tribunas. Transparencia y dinero extra.
Nada mal para esta NBA. Otro cambio fundamental, implementado apenas asume Stern, fue la implacable lucha contra una plaga que asolaba la liga por esos años. El desmesurado uso de drogas por parte de un alto número de jugadores amenazaba con poner en peligro el castillo de naipes que el comisionado quería construir. Stern trató por todos los medios de establecer una forma de controlar y monitorear a los jugadores y así evitar el uso de las sustancias prohibidas, consiguiendo finalmente lo que se instauró, lo que pudo hacer, que fue instaurar un control antidrogas que fue el primero en una liga deportiva norteamericana. También se modificó, apenas asume Stern, el sistema de playoff, pasando de la tradicional primera ronda al mejor de 3 partidos y con 6 equipos por conferencia clasificados a playoff a una serie de 5 encuentros en primera ronda y el aumento de equipos clasificados a la postemporada a 16 participantes, o sea 8 por conferencia. Los playoffs de ese año vieron coronarse a los Boston Celtics ante Los Ángeles Lakers y fue la primera final entre ambos desde aquella del año 1969 con Bill Russell y Wilt Chamberlain como protagonistas. En 2 o 3 cambios, David Stern había establecido cómo iba a ser su mandato y cambiando presente y futuro de la liga, playoff, tope salarial y lotería del draft. Las joyas de la corona que desde hace más de 40 años son el objetivo a alcanzar por todas las principales ligas del planeta. Llegamos al mes de junio de 1984, que es cuando la NBA entró en una nueva etapa. El apretón de manos entre David Stern y Hakeem Olajuwon, jugador de la Universidad de Houston, pero nacido en Nigeria, selló la llegada del primer jugador africano en ser número 1 del draft. Fue todo un cambio de era. Pero el cambio total, la revolución no vino solo por la visibilidad que adquirió este acto que había sido televisado y que se llevó a cabo en un estadio, sino por la llegada en ese draft de un jugador que marcaría la historia de la NBA, Michael Jordan. Con la llegada de Michael Jordan, el cuadro quedaba completo y para lucirlo, David Stern emprendió muy rápido la tarea de instalarlo en todos los televisores del país. Él entendía que el cable era la primera solución para la emisión regular en los mercados locales, por lo que acordó con el magnate Ted Turner un contrato inicial de $50 millones por 2 años, contrato cuyas sucesivas renovaciones le iban a reportar a la NBA hasta el año 2008 cerca de $4.000 millones. También ordenó la grabación, gestión y el procesamiento de todos los partidos de la competición a través de un departamento que actuaba como productora, lo que hoy conocemos como NBA Entertainment. Por otro lado, la universalización del producto finalmente quedaría en manos de gigantes tales como CBS, Fox y Warner, entre otras. Ya para el año 1989, el producto NBA había dado tal salto que 10 años atrás parecían un siglo. Suplantó a la vetusta CBS por algo más acorde a los tiempos, conquistando un contrato con la NBC por más de $600 millones, lo que garantizaba años de estabilidad económica a la liga. Pero lo más importante fue que desde ahí en más, ni un solo detalle audiovisual iba a escapar al control de la NBA. A esa apuesta comunicacional le apoyaron números de audiencia que año tras año iban en alza y que se alimentaban de un flujo constante de estrellas que realizaban el mejor básquet jamás visto hasta ese momento. El resultado fue casi inmediato, porque el contrato de CBS entre 1986 y 1989 le otorgó a las arcas de la NBA un beneficio de $173 millones. Pero para 1990, este beneficio se multiplicó hasta llegar a los $600 millones. A todos los niveles, David Stern consiguió llevar a la NBA a cualquier rincón de los Estados Unidos. Pero faltaba el salto final.
Antes de 1992, la NBA y el resto del mundo del básquet, lo que conocemos como básquet FIBA, eran dos mundos separados que nunca se tocaban. La relación entre la FIBA y la competición norteamericana era prácticamente inexistente. Estaban metidos en una batalla dialéctica entre profesionalismo y amateurismo que en la realidad no llevaba a ningún lado. Con la llegada de Stern, la cosa empieza a cambiar. Y a partir de 1987, con la creación de los torneos Open McDonald's, cambiaba definitivamente. Eran eventos promocionales organizados conjuntamente por la NBA y la FIBA que permitían la participación de selecciones, clubes europeos, clubes norteamericanos y equipos de la NBA. El primer año, en 1987, se jugó en territorio de la NBA. Fue en el estadio de los Milwaukee Bucks, con la participación del equipo local, la selección de la Unión Soviética, que tenía a Sharunas Marciulionis y Arvydas Sabonis como figuras, y el Tracer Milano de Mike D'Antoni. Estos torneos allanaron el terreno para lo que iba a suceder años después. En 1988 se jugó ya en territorio europeo, precisamente en Madrid, y fueron los Boston Celtics de Larry Bird los principales protagonistas de un evento que se iba a hacer ininterrumpidamente, salvo en los años que se jugaban Juegos Olímpicos y Mundiales, hasta el año 1999, tras lo cual fueron reemplazados por los NBA Global Games. Eran pasos que daba la NBA en conjunto con la FIBA para tratar de cambiar lo que era el paradigma de la época. De cualquier manera, fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 los que supusieron el inicio de esa nueva era tan buscada. La apertura de la Federación Internacional del Básquetbol Amateur, la FIBA, a la participación de jugadores profesionales en sus torneos fue llevada a cabo en el año 1989 y permitió que en los Juegos de Barcelona 92 se reuniesen los mejores jugadores del momento, con nombres muy ilustres que no necesitan presentación alguna, y ya vamos a contar en algún capítulo del podcast que lo vamos a dedicar especialmente a esto. Finalmente, la presencia de la NBA y sobre todo de sus jugadores en los Juegos Olímpicos fue el premio que el básquetbol merecía cuando estaba por cumplir un siglo de su existencia. Más adelante, en una entrevista en el New York Times en el año 2014, David Stern dijo: y desde ahí se impulsó la globalización del juego. Un hecho que para el propio comisionado representaba el mayor logro de su carrera por el impacto que esto generó en el público internacional. Para que esto sucediese, Stern se opuso firmemente a la decisión casi unánime del comité de propietarios en la NBA, que eran contrarios a la participación de sus jugadores en el ámbito internacional. Y los convenció de que debían aceptar la invitación, de que eran otros tiempos y de que iba a ser algo positivo para todos, que había llegado la hora de romper las fronteras y que había que mostrar al mundo su más preciado tesoro y en el mejor escenario posible. Ese torneo fue el detonante de la mayor transformación demográfica en la historia de la NBA desde la integración racial en los años 50. El proceso de internacionalización, aquella política expansiva de la NBA por todo el globo, acabaría traduciéndose en un masivo ingreso de jugadores internacionales en la competición, algo sin precedentes en ninguna otra competición nacional. Pocos años después, la NBA concreta el mayor éxito en términos económicos y de mercado. Sabemos que China es el mayor mercado del mundo y Stern pretendía llegar a él como sea. Y fue en el draft del año 2000 cuando se abre esa puerta de par en par, gracias a la llegada de Yao Ming cuando fue elegido número 1 del draft por los Houston Rockets. Fue Barcelona 92 el punto de partida para una expansión que todavía no conoce límites y que ha ido conquistando poco a poco nuestros hogares. Desde entonces, la NBA ha conseguido expandir su producto a más de 200 países, donde se televisa y se sigue al momento todo lo que ocurre alrededor de la competición y que ha sabido adaptarse a los tiempos como ninguna otra liga, aceptando e integrando las nuevas tecnologías para su beneficio.
desde el NBA League Pass a las redes sociales, de la mercadotecnia al mundo de los videojuegos, David Stern representó la vanguardia y su mayor legado es el producto actual. Así, si en 1984 el número de jugadores no nacidos en Estados Unidos era inferior a 20 y con un papel prácticamente testimonial, al inicio de la presente temporada el número ha ascendido a más de 120 jugadores provenientes de 42 países diferentes. Recordemos que David Stern muere tras la temporada más internacional de la historia de la liga, con un equipo campeón canadiense, los Toronto Raptors, un MVP griego, Giannis Antetokounmpo, un Most Improved Player o jugador más mejorado de origen camerunés, Pascal Siakam, un rookie del año esloveno, Luka Doncic, un mejor defensor de la temporada francés, Rudy Gobert, y con 4 jugadores internacionales sobre los 15 incluidos en los quintetos All-NBA. Para ir terminando, no podemos ahondar en la figura de David Stern sin detenernos a contar lo que pasó en el All-Star Weekend del año 1992 en la ciudad de Orlando. Recordemos lo que pasó. El 24 de octubre de 1991, Magic Johnson anuncia a todo el mundo que era portador del virus del HIV y que su carrera deportiva llegaba a su fin. Fue un golpe de realidad que lastimaba a la liga en su mejor momento y que significaba el final anticipado de la carrera de un jugador que había revolucionado a la NBA. Una idea de Pat Riley, aceptada por David Stern, hizo posible que Magic Johnson se retirase con todos los honores y ante los ojos de todo el mundo un 9 de febrero de 1992 en un emocionante All-Star que ayudó a desmitificar y frenar el pánico generalizado que existía al respecto del virus del HIV por la rápida propagación que había tenido en los años precedentes y sobre todo debido al desconocimiento del tema que había en la sociedad en su conjunto. David Stern dijo: en algún momento nos dimos cuenta de que esta era una oportunidad para educar al mundo y calmar el temor de que cualquier persona con HIV fuera tratada como un leproso. Esto lo dijo en 2016. El recelo de algunos jugadores a compartir la cancha con Magic quedó a un lado gracias a la intervención del comisionado, haciendo valer el pragmatismo que lo caracterizó todo su reinado. También dijo David Stern en ese 2016, me confirmó el poder del deporte para educar y cambiar la opinión de las personas sobre los problemas. Fue una gran oportunidad y creo que Magic, con un poco de ayuda de nuestra parte, cambió el debate sobre el SIDA en este país y posiblemente en todo el mundo. Un simple hecho a través de una de las figuras más importantes del momento despertó el carácter social y político de la NBA, algo que se desarrollaría progresivamente en el tiempo, con ejemplos de integración como la creación de la WNBA, la lucha por los derechos civiles representadas por el Martin Luther King Day, así como la presencia de integrantes de la liga durante el Día del Orgullo LGTB en los últimos años y eventos de ese estilo. Magic Johnson sería nombrado finalmente el MVP de aquel encuentro y se llevaría una sonora ovación por parte del Orlando Arena antes de recibir de manos de Stern el trofeo que lo acreditó como el mejor jugador del evento y que suponía el broche de oro a una carrera que, más tarde, todos supimos que todavía no había finalizado, aunque en ese momento no lo sabíamos. This year's NBA All-Star Most Valuable Player. Here is the NBA Commissioner, Mr. David Stern. Magic, you're the most valuable player. You're a most courageous person. The moment is yours. Congratulations. Finalmente, David Stern fallece en el año 2020 a los 77 años. Una personalidad en sí misma única e irrepetible, que aprendió a escuchar a sus colegas, cambió la forma de ver este deporte en todos los ámbitos y dotó a la NBA de una estructura a seguir por el resto del mundo y el resto de los deportes profesionales. Cada rincón de la competición tiene su sello. De Hakeem Olajuwon a Rudy Gobert, del primero al último jugador que estrechó su mano en la noche del draft.
La NBA ingresa 8.000 millones de dólares anualmente, según informa la revista Forbes. El valor promedio de cada equipo de la liga es de más o menos 4.000 millones de dólares. Los Warriors, por ejemplo, tienen un precio de 6.300 millones de dólares y los Knicks de 4.500 millones aproximadamente. Y la media salarial de cada jugador es de 7 millones de dólares. Durante los 30 años de dirección de Stern, la liga pasó de tener 23 equipos a 30. La NBA tiene en la actualidad 11 oficinas en ciudades fuera de los Estados Unidos. Es televisada en 212 países en 42 lenguas distintas y controla tanto a la WNBA y a la G-League, todas nacidas bajo el mando del propio Stern. Con él, la NBA se abrió al resto del globo, propagó la semilla del básquet por todo el mundo y este le respondió apenas unos años después con un desembarco que iría haciendo de la competición un fenómeno cada año más internacional. En mi humilde opinión, una de las mentes más brillantes que el deporte ha conocido y uno de los mayores responsables de lo que la NBA es hoy en día. Bueno, hasta acá llegamos. Espero les haya gustado este segundo episodio de Historias de la NBA y los espero en el próximo, donde hablaremos de la ABA, esa liga disruptiva e innovadora que llegó a mediados de los años 60 para competir con la mismísima NBA. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.